Ok, buenos días. Hoy vamos a comenzar ya nuestro último bloque de lo que es el módulo de séptimo grado. Vamos a hablar de lo que son las expresiones algebraicas, de cómo se clasifican las expresiones algebraicas, de los términos de una expresión algebraica determinada, de cómo se ordena un polinomio del orden ascendente, el orden descendente, de lo que es el grado de un polinomio, porque tenemos dos tipos de grado, el grado absoluto y el grado relativo, y unas definiciones que ustedes tienen en su módulo, más que nada para comprender un poquito lo que es la introducción a un área de la matemática que van a ver mucho a partir de este nivel en adelante, o sea, a partir de octavo grado usted ya comenzará a ver reglas propiamente dichas con lo que es el área de álgebra, que no es más que la combinación de letras, números dentro de una misma expresión. Entonces, para poder entender las operaciones que nosotros vayamos a hacer más adelante, suma, resta, multiplicación, potenciación, radicación, entonces nosotros primero debemos conocer lo que son las expresiones algebraicas y cómo se trabaja con ellas. Más que nada la clase de hoy es para conceptos generales y poder determinar ciertas cositas importantes dentro de lo que es nuestro tema de el álgebra que iniciamos el día de hoy. Vamos a trabajar entonces con las expresiones algebraicas. Para ello, hoy lo que hice fue que me fui a internet y busqué videos que van relacionados con lo que me interesa que ustedes conozcan hasta el momento y van de acuerdo a lo que está explicado en el módulo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Lo que tengo alrededor de 5 videos. Igual yo les voy a dejar, la clase queda grabada, igual les voy a dejar el documento en la sección de documentos. Está para que usted pueda acceder a los links de los videos. ¿Okay? Más que nada, entonces, el día de hoy es la presentación de 5 videos que están en internet. Yo los busqué que tuvieran lo que aparece exactamente. Buen día, Darío. Buenos días. Lo que necesitábamos entonces para poder entender lo que es las expresiones algebraicas y ustedes pudieran ver entonces qué es lo que en realidad se pide en el taller. El taller está bastante sencillo, ya es el penúltimo taller de ustedes, ya que solamente nos quedan 2 clases más para terminar y una de esas clases, señores, va a ser su examen final, que el examen final lo voy a hacer del último tema, o sea, de lo que vamos a ver hoy, la próxima clase. De ese es el material del examen final, ya que nosotros hemos hecho ejercicio del contenido anterior. Entonces, lo que voy a hacer para evaluar, en vez de tomarlo como una nota en grupo o individual, lo voy a tomar como una nota parcial. Vamos a hacer un ejercicio que más que nada lo que va a tener es como la guía que está en el módulo. En el módulo hay una guía. Si ustedes ven que esa guía lo que tiene es un contenido más que nada teórico, ¿por qué razón? Porque vamos a dar la introducción al contenido que usted necesita cuando nos veamos de nuevo en el trimestre de junio, que es que le corresponden nuevamente entonces matemáticas ya entonces de octavo grado, porque es la matemática de octavo grado y recuerden que matemáticas lleva un seguimiento. Entonces, en séptimo grado, lo que se hace no se trabaja con las operaciones propiamente dichas, sino que simplemente se les da una introducción para lo que viene en octavo grado, porque la mayoría del contenido de octavo grado es del área de álgebra. Y cuando nos vamos a noveno grado, todavía hay muchas más reglas que aprender. Entonces, por esa razón, nosotros debemos comenzar a irnos enfocando hacia allá, hacia la parte de álgebra. Para ello, entonces, aquí voy a presentarles los videos. Cualquier cosa, igual en la sección de documentos va a estar, pues ya yo lo coloqué desde anoche, un documento que dice link para videos de álgebra. Les coloqué así, es el único documento que está en Word. Ahí hay, creo que son 6 videos que les coloqué, si no me equivoco, son 5 o 6 que les coloqué para que ustedes vuelvan a ver los videos. Aparte, igual yo los tengo aquí hoy en la clase,
para que entonces ustedes, si vemos los videos, ustedes me hacen alguna pregunta si desean que yo les explique algo adicional, ya que por lo menos los videos, les digo, no son de mi autoría, son videos que yo encontré en internet y que vi que son óptimos para el contenido que nosotros vamos a desarrollar. ¿Okay? Entonces vamos a ver los videos. Ok. De números y letras que se encuentran relacionados por operaciones. Es el conjunto de números y letras. Término algebraico es el conjunto de números y letras que se encuentran relacionados por operaciones: multiplicación, división, potenciación y radicación. Veamos entonces cómo se forma un término algebraico con la unión de cada una de estas operaciones. Excelente. También se pueden combinar dos o más de estas operaciones. Ahora veamos las partes de un término algebraico. En primer lugar tenemos a la parte numérica, que son los números con sus signos. En segundo lugar tenemos la parte literal, que está formado por las variables y sus respectivos exponentes. El término algebraico tiene una notación, la cual me indica las variables del término algebraico. Ahora, hallemos las partes del término algebraico b de x e y. Las variables, como sabemos, nos lo da la notación del término algebraico. En este caso, son x e y. La parte literal son todas las variables con sus exponentes. La parte numérica, todos los números con sus signos. Y los exponentes son todos los exponentes de las variables. Los términos algebraicos se pueden clasificar en término racional cuando todos los exponentes son enteros. Estos, a su vez, clasifican en término racional entero cuando los exponentes son enteros no negativos. Término racional fraccionario cuando al menos un exponente es entero negativo. Y término irracional cuando al menos un exponente es fraccionario. Muy bien, sabiendo esto, clasifiquemos los siguientes términos algebraicos. Si te gustó el video, dale me gusta, no te olvides de suscribirte al canal, deja tus comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Ok, entonces señores, teníamos allí en el primer video que vimos que nos dicen claramente que una expresión algebraica es una combinación de una determinada operación, sea suma,
sea resta, sea multiplicación, sea división, sea radicación o potencia. Nosotros vamos a tener esa operación que va a combinarme números y letras y que esos números y letras van a ser entonces un enlace entre esas letras y nosotros vamos a trabajar con ellas, desarrollando las operaciones indicadas que aparezcan allí. Dependiendo entonces de cómo estén clasificados o cómo estén esos términos, nosotros los vamos a clasificar. Tenemos términos racionales, términos irracionales, dependiendo entonces de qué operación vamos a tener allí. Allí ustedes entonces tenían los términos puestos uno por uno y entonces ustedes los van a clasificar. Allí les dieron entonces un pantallazo breve de cómo son esos términos y cómo es que se van a clasificar dependiendo de lo que tengamos dentro de ese término o ese enlace de número y letra que va a estar junto, ¿ok? Se los clasificaron en el video, les dijeron entonces el tipo de términos que teníamos. Igual, en la teoría del módulo, usted tiene la teoría y tiene un ejemplo, que entonces es parecido a lo que usted debe hacer entonces con el siguiente, el siguiente taller con el que debe entregar, ¿ok? Veamos entonces, continuamos. Me avisan si se oye. Que primero tenemos que saber eso. Y voy a dar una definición mía. Y un término es simplemente una expresión algebraica que no tiene sumas ni restas. ¿Qué quiere decir esto? Un término puede ser 5x, recordemos que aquí está solamente multiplicándose el 5 por la x, o menos 2y, aquí hay un solo término porque solamente hay multiplicación, o menos 3x más 2y. Esto ya no es un término porque esto ya es la formación de dos términos. Como hay una suma, simplemente eso nos indica que cuando llegamos a una suma, ya nos indica que hay otro término. O sea, en este caso, esta es una expresión que tiene un término y dos términos. ¿Cómo se reconocen los términos? Están separados por el signo más o por el signo menos. Por ejemplo, las expresiones, vamos a observar el signo positivo o el signo más y el signo menos que está separando. En este caso, aquí hay una separación. Este signo más está separando esta expresión y esta expresión. Entonces aquí tenemos dos términos. Aquí hay un signo más y un signo menos que están separando. Aquí hay un término, dos términos y tres términos. Y aquí, si nosotros observamos, hay un signo negativo que está separando estas dos. Y aquí luego sigue un signo positivo que está separando estas dos. Entonces aquí hay tres términos. Ahora sí vamos a pasar a la clasificación de expresiones algebraicas. Y la clasificación es la siguiente. Los términos se clasifican en monomio y en polinomio. ¿Qué es el monomio? El monomio es la expresión algebraica que tiene solamente un término, o que es un polinomio, es la expresión que tiene dos o más términos. Entonces, si encontramos una expresión algebraica que tiene un solo término, es un monomio. Si tiene dos términos, es un polinomio. Tres términos es un polinomio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 es un polinomio. Pero dentro del polinomio hay unos nombres específicos. Dentro de los polinomios, pues obviamente está el que tiene dos términos, tres términos, 4, 5, 6. El que tiene dos términos se llama binomio. Bi, que quiere decir dos, y nomio, bueno, eso no necesitamos saberlo. Aquí, trinomio, tri, que quiere decir tres. Aquí también podríamos decirlo mono, que quiere decir uno, un término, dos términos, tres términos, y los demás, que a los demás ya se les llama simplemente polinomio. Entonces,
Voy a escribir aquí un monomio, una expresión de un solo término, por ejemplo, menos 2x. Ese es un solo término, ese se llama monomio. Voy a escribir una expresión de dos términos, menos 2x más 3y. Esta expresión tiene dos términos, entonces tiene dos nombres. Yo puedo decir que esto es un binomio, pero también, como el binomio es un polinomio, también puedo decir que esto es un polinomio. Más exactamente es un binomio. Ahora una expresión que tenga tres términos, menos 2x más 3y menos 5z. Esto es un trinomio porque tiene 1, 2 y 3 términos, pero también podríamos decir que es un polinomio. Y a los otros ya simplemente se les dice que son polinomios. Entonces, por ejemplo, menos 2x más 3y menos 5z más 8. Esta expresión tiene 1, 2, 3 y 4 términos, entonces esta expresión es un polinomio. Como siempre, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Ustedes lo que van a hacer es identificar cuántos términos tiene cada una de estas expresiones y por eso van a identificar también si es un monomio, binomio, trinomio o polinomio. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. El primero tenía tres términos, por eso se llama trinomio, pero también se le puede llamar polinomio. Más exactamente se le dice trinomio, ¿no? El segundo tiene dos términos, por eso se llama binomio, pero también es un polinomio. Nuevamente, más exactamente se le dice simplemente binomio. Por decirle binomio o trinomio ya se sabe que es polinomio. El tercero tiene un solo término, por eso es monomio. El cuarto tiene cuatro términos, es un polinomio. A este sí no hay que llamarle sino polinomio, no se puede llamar de otra forma. Y aquí tiene tres términos, entonces se llama trinomio. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso. Entonces, ahora pudimos ver que dependiendo de la cantidad de términos que tenga mi expresión, ella se va a clasificar. Ya vimos que la operación que me determina a mí la cantidad de términos es la suma y la resta, ¿ok? Cada vez que yo tengo un signo en medio de dos letras, significa que yo las debo ver por separado, son términos diferentes, ¿ok? Entonces nos clasifica a nosotros nuestros términos dependiendo, nos clasifica nuestra expresión dependiendo de la cantidad de términos que tengamos. Si nosotros solo tenemos dos términos, hablamos de un binomio. Si tenemos tres términos, hablamos de un trinomio. Cuatro términos, un cuatrinomio y más de cuatro términos, un polinomio. Más que nada, esto viene de las raíces, igual que en español. En español nosotros clasificamos las palabras según la cantidad de sílabas en monosílabas. Entonces, acá nosotros clasificamos las expresiones algebraicas según la cantidad de términos. Si tiene un solo término, significa que es un monomio, es la misma raíz. Pasa el mismo caso que cuando trabajamos en español y dividimos una palabra. Bueno, acá nosotros tenemos una expresión algebraica y si nosotros la dividimos en pedazos, esos pedazos no son, en español se llaman sílabas. Acá en matemáticas, esos pedazos de esa expresión se llaman entonces términos y dependiendo de la cantidad de pedazos, o sea, de la cantidad de términos que tenga esa expresión, nosotros la vamos a clasificar, ¿ok? Veamos entonces ahora cómo se ordena un polinomio. Ordenar un polinomio es escribir sus términos de modo que los exponentes de una letra elegida como letra ordenatriz queden en orden ascendente o descendente. Por ejemplo, se quiere ordenar al siguiente polinomio, que está expresado únicamente en términos de x. Por lo tanto, esta variable se elige como letra ordenatriz.
Entonces se busca el término cuya letra x tenga el mayor exponente, que es menos 3x a la 5. Luego se escribe aquel término que tenga el siguiente mayor exponente, que es menos 9x a la 4. Luego se escribe a x al cubo, que si no tiene visible su signo a la izquierda se entiende que el término es positivo. Y finalmente se escribe el término que no tiene ninguna x, llamado término independiente. Y esta forma de ordenar un polinomio recibe el nombre de orden descendente. Sin embargo, existe otra forma de ordenarlo, de modo que los exponentes de la letra ordenatriz vayan de menor a mayor. Es decir, se tienen que escribir los términos en el orden opuesto. Primero el término independiente, luego el término con x al cubo, luego el término con x a la 4 y finalmente el término con x a la 5. Esta forma de ordenar un polinomio recibe el nombre de orden ascendente. Ahora se quiere ordenar al siguiente polinomio. Espera un segundo. Este polinomio está expresado en términos de dos variables, a y b. ¿Cómo se elige en casos como estos a la letra ordenatriz? Qué bueno que lo preguntas. Y es que se puede elegir a cualquiera de las letras. Pero una recomendación es que lo hagas por orden alfabético y como la primera que aparece es la letra A, entonces elige a esta como letra ordenatriz. Así que se escribe primero al término cuya variable A tenga el mayor exponente, que en este caso es 7a a la 5. Observa que no es necesario escribir el signo más que lo precede, pues se trata del primer término del polinomio ordenado. Le sigue más a cuadrada b al cubo, luego menos 6ab a la 4. Se puede ver que en este ejercicio no se tiene un término independiente, pero el término menos 6b a la 5 no tiene a la letra A, por lo tanto, este es el último término que se tiene que escribir. Y de esta forma se ha determinado su orden descendente. Sin olvidar que también se puede obtener su orden ascendente escribiendo los términos en el orden opuesto. Entonces, señores, acabamos de ver lo que es el orden de un polinomio. Que recuerden entonces que se nos dijo que nosotros podemos ordenar de acuerdo a una letra. ¿En qué nos fijamos nosotros para poder ordenar? Para poder ordenar con respecto a una letra, nos vamos a fijar en el exponente. Se dice que va a ser orden ascendente si yo voy contando los exponentes de menor a mayor. Se dice que voy en orden descendente si voy de mayor a menor. Entonces, ¿qué debemos tener presente también? Que a veces nosotros no vamos a tener una sola letra involucrada. ¿Qué significa esto? Que cuando hay más de una letra, nosotros debemos escoger en base a qué letra debemos ordenar. ¿Cómo escogemos la letra? Si el docente no nos ha dicho a nosotros en base a qué letra debemos ordenar, entonces vamos a escogerla por orden alfabético, ¿ok? Y recordemos entonces, va a ser orden ascendente cuando comienzo del exponente menor al exponente mayor. Y va a ser orden descendente cuando escogemos del exponente menor al, descendente del mayor al menor. Ascendente del menor al mayor y descendente del mayor al menor. ¿Ok? Entonces, allí tenemos que tener presente entonces todas estas cosas cuando vamos a ordenar. Miren, no nos están mandando a hacer ningún tipo de operación, no nos han dicho que cuánto valen las letras ni nada. Simplemente estamos aprendiendo los conceptos básicos para entonces poder trabajar con ellos, ¿ok? Veamos entonces cómo se determinan entonces la partecita del cuadrito que tienen ustedes dentro de la práctica que deben resolver. ¿Cómo se va a resolver ese cuadrito? Aquí les voy a poner un video para entonces que ustedes comprendan qué es lo que tenemos que hacer en el cuadrito ese que está en su taller.
determinar el grado, el coeficiente o los coeficientes y el término o los términos de un polinomio, tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos aquí 2x menos 3x elevado a la 4. Ahora bien, ¿cuál es nuestra primera pregunta? Nuestra primera pregunta es identificar el grado o los grados que nos pueda presentar el polinomio. En este caso, tenemos 2x menos 3x elevado a la 4. ¿Cuáles son los grados? Miren, en este caso, vamos a observar que en esta x que tenemos un grado 1. En la otra siguiente, x, que es una variable también por igual, tenemos elevado a la 4. Ahora bien, ¿cuál de ellos va a ser el grado del polinomio? Sencillamente hacemos una comparativa y nos podemos dar cuenta que el 4 es mayor que el 1. Por lo tanto, ese es el grado de mi polinomio. Escribimos 4 aquí. Ahora, ¿cuáles son los coeficientes o el coeficiente del polinomio? Vean bien que en este caso tenemos un polinomio que tiene dos términos. Por tanto, vamos a tener dos coeficientes. ¿Cuáles son? Veamos. Tenemos este 2x y tenemos este menos 3x a la 4. Los coeficientes siempre en cualquier polinomio son aquellos números que acompañan a las variables. Esto que tengo aquí es una variable y esto que tengo acá es otra variable. Por tanto, dada la definición, son los números que acompañan ¿a quiénes? A las variables. Por ende, tenemos 2 como nuestro primer coeficiente dado para este polinomio. Escribo una coma y tengo el otro coeficiente que es negativo 3. Perfecto. Ya hemos identificado el grado del polinomio, los coeficientes y ahora vamos a determinar los términos. ¿Quiénes son los términos? Sencillo. Veamos de nuevo. Tenemos 2x menos 3x elevado a la 4. Nuestros términos incluyen los coeficientes y las variables. Por ende, tengo aquí mi primer término y mi segundo término. Fíjense que subrayo completamente llevándome el negativo. Nunca se debe dejar ese negativo afuera. Es parte del término. Por ende, tenemos 2x menos 3x elevado a la 4. Ahora bien, así, de esta forma, determinamos los grados, los coeficientes y los términos que se puedan presentar en un polinomio. Ahora nos pudimos percatar entonces de cómo nosotros vamos a separar el grado de un polinomio y los términos, ¿ok? El coeficiente. Entonces, ¿qué nos hace falta? La variable, era lo único que no nos presentaron en el video. Pero, ¿qué son las variables? Las variables no son más que las letras que tiene ese término, ¿ok? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Espero que por lo menos esta parte de los videitos les permita a ustedes resolver la actividad que tienen pendiente que está en plataforma. Igualmente, revisen el documento, que allí en el documento están otros videos adicionales para que ustedes puedan entender mejor esta introducción a la parte de álgebra de matemáticas. ¿Okay? Entonces, nos vemos la próxima semana. Recuerden subir sus asignaciones con tiempo.